El Ministerio Evangelístico Millones para Cristo presenta tu espacio informativo para que no te engañen. Mensajes, estudios bíblicos, análisis y mucho más. Con el misionero José Bueno, para que no te engañen. Bendiciones para todos, mis amados. Dios le bendiga. Le deseamos lo mejor en este día. Y como siempre, nos mantenemos aquí fuerte en el Señor, sin un paso atrás. Sabemos que Dios nos ha llamado para hablar de su evangelio, de la única verdad que hay en el mundo, que se llama Jesucristo el Señor. Y hoy te quiero hablar de un tema bastante controversial. Estamos estudiando, usted sabe que por aquí no se habla cualquier cosa, por aquí no se recoge toda la basura que hay en las redes sociales. Usted sabe que hay una corrupción terrible, que ya utilizan las redes sociales para hacer dinero. Por aquí no se utiliza eso. A nosotros no nos hable de dinero, que el dinero, nosotros tenemos cuenta bancaria con el que hace el dinero allá en el cielo, que ha prometido la provisión nuestra mientras nosotros estemos aquí. Gloria al nombre del Señor. Así que por aquí somos radicales. Nosotros por aquí no se juega, por aquí no hay soborno, por aquí no hay chercha, por aquí no hay chiste. Por aquí se hablan cosas exactamente serias, gloria al nombre del Señor. Y hoy te voy a hablar de uno de los temas más controversiales, más reales y más importantes que ha sucedido en la historia de la humanidad, y es acerca de la Reforma Protestante. Y hay otro acto, otro acontecimiento que no se menciona, pero es quizás más importante que la misma Reforma Protestante, por así decirlo. Vamos a ver cómo usted lo quiere interpretar. Y se llama, el primer paso fue las 95 tesis de Martín Lutero, en forma de protesta, porque ya el asunto se había salido de control, se había venido desarrollando paulatinamente unos cambios, unas reglas, unos dogmas, se habían celebrado unos concilios que se habían aprobado demasiado herejías. Entonces ya, como usted sabe, que Dios, dice la palabra de Dios, que Dios siempre tiene un remanente que no ha doblado sus rodillas delante de Baal. Gloria al nombre del Señor. Entonces, eso fue lo que sucedió. Pero las diputaciones de ¿cómo es que se llama ese lugar? Heidelberg. Sí, las 40 paradojas de Martín Lutero. ¿Qué es una paradoja? Bueno, una paradoja es algo que dice una verdad que parece como una contradicción, que parece como un disparate, que parece una locura, pero es una verdad profunda que a simple vista no se puede entender. Como dijo Jesús, que el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales porque para él son locura. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 10, versículo 39, dijo Jesús que el que haya su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de él y del evangelio, entonces la hallará. Eso ya usted sabe. Hay que estar en el espíritu. Hay que estar en el espíritu. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el padre Luis Toro acerca de estas cosas. Gloria al nombre del Señor.
Martín Lutero era un sacerdote de la Iglesia Católica que hacia el año 1500, de por allá, de 1513 en adelante, él comenzó a tambalear y ya... No, esa palabra tambalear no me la deje ahí. No me la deje ahí, padre. El padre Luis Toro comenzó a darse cuenta de la corrupción que se venía moviendo, en esa institución. Y tengo todos los detalles. Hacia el año 1520 y 1527 ya toma decisiones sólidas. Y el Papa le dijo, bien, está enamorado, pues se sale y se casa. Pero no puede seguir ejerciendo. Y él dijo, no, yo quiero seguir ejerciendo y me quiero casar. El Papa le dijo, no. Entonces, como él era sacerdote agustino, sacerdote de la Iglesia Católica, pues él dijo, pero yo sé las cosas malas que hacen los curas y que hacen... Ahí vamos a... usted pone una comparación que puede ser de doble filo, porque usted sabe que hay una ley interna dentro de su institución que prohíbe que usted se case. Entonces, esa no era el problema que llevó a Martín Lutero a protestar y a salirse de su iglesia, porque cuando usted habla de que usted se quiere casar, de que usted quiere casarse, lo cual es absolutamente prohibido, o sea, es antibíblico que usted no se case. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, la Biblia habla claro y dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos negarán la verdadera fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que teniendo endurecida la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes. Porque todo lo que Dios creó, dice la Biblia, que es bueno siempre y cuando se tome con acción de gracia. Aunque ese es otro tema, pero vamos a aclarar el asunto. Eso ahí habla el asunto claramente del asunto de su celibato y también del sacrificio de no comer carne en la cuaresma. Mientras se enseña que no se coma carne en la cuaresma, entonces no se enseña que el sábado santo, si usted es un hijo de Dios, usted no se puede ir para los guiriguiri, usted no se puede ir a guayar la yuca, usted no se puede ir a hacer todas las clases de fiesta y herejía que hacen específicamente aquellos que no han nacido de nuevo. Aunque usted quizás diga en la iglesia evangélica lo hay, no, yo no lo dudo y prácticamente hasta lo aseguro que en la iglesia evangélica hay de ese tipo, pero recuerde que las cuentas, o sea, nosotros vamos a ser juzgados individualmente y cada quien va a dar su cuenta. Pero no nos vamos a meter por eso. Le digo eso porque el problema no era el casamiento, que quede claro, no era el asunto de la prohibición del matrimonio a Martín Lutero. Ese no era el problema. Vamos a seguir entonces. La iglesia y que hacen los obispos, pues entonces voy a sacar los trapitos al sol. Y el Papa, pues sáquenlos al sol. Pero las cosas son como son. Entonces comenzó a decir muchas cosas que estaban mal, como siempre ha existido y como siempre existirá. Pero diga muchas cosas. Digan alguna. Claro, sí que van a existir, pero sea un poquito más específico cuando usted quiere como cuando usted quiere manipular las escrituras. Cuando usted dice que acerca de la confesión,
que nosotros los protestantes no queremos confesarnos con ustedes, los sacerdotes, que esa es la herejía, que esa es la blasfemia del Espíritu Santo, lo cual es exactamente sacado de contexto, porque la blasfemia del Espíritu Santo es atribuirle un hecho a Satanás como se lo estaban atribuyendo en el exorcismo. Cuando Jesús sana al demonio, acusaron que Jesús era un demonio de alto rango y sacó ese demonio. El exorcismo es algo diabólico, es algo demoníaco, y por eso fue, como esa era la cultura anterior, cuando Jesús llegó, entonces por eso era que lo acusaban a él de exorcismo, lo cual es una práctica que ahora en la actualidad se lleva a cabo y todavía la gente no quiere entender que eso es diabólico, el exorcismo. Ahora, la liberación sí es bíblica. Cuando usted ora, eso fue lo que prometió Jesús a sus discípulos. Vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y sigue el texto diciendo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Ahora, si usted se busca en el libro de los Hechos, cuando hay una adivina que quería colarse dentro del evangelio, que seguía a Pablo, y ya Pablo se incomodó y le dijo: en el nombre de Jesús, espíritu de adivinación, te ordeno que salga. Entonces, note eso. Busque en el libro de los Hechos el lío que se buscó Pablo por el negocio que había con eso. Pero también es algo notorio que yo quiero que usted sepa, que vinieron algunos y le dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te ordeno que salga. Y el demonio se lo comió vivo. Poco le faltó que se lo comiera vivo. Y el demonio habló y le dijo: a Jesús y a Pablo yo lo conozco, pero ¿y tú quién eres? ¡Ja! Esa es una buena enseñanza y es algo que el que quiera aprender de la Biblia, llegar al conocimiento de la verdad, lo cual nosotros siempre le hemos dicho que el método de conocer la verdad es usted disponiendo su corazón, viniendo ante el Señor con un corazón entregado. Señor, yo quiero conocerte, yo quiero conocerte, yo quiero conocerte, pero no utilizando el método que se utiliza hoy. Usted vive, la gente vive una vida entregada al pecado, una vida ocupada al pecado, comprometida con el pecado. Se van a hacer lo que les da la gana en las fiestas de los pecados y en la práctica de los pecados. Entonces después llegan: ay, Dios mío, ayúdame. Así usted no va a conocer a Dios. ¿Entiende? Vamos aclarando cositas. Recuérdese que nosotros no tenemos nada en contra suya, pero no nos vamos a quedar callados. Usted acusándonos a nosotros los protestantes que nosotros somos diabólicos y que nosotros salimos de ustedes. No, nosotros no salimos de ustedes. La Iglesia Católica no fue la iglesia que fundó Jesucristo. Entonces, si la iglesia que fundó Jesucristo fue la de usted, ese Jesucristo que usted menciona no tiene sentido creerle. ¿Por qué? Porque si usted se lee en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, usted se va a dar cuenta que Jesús nombró, delegó 5 ministerios oficiales
y ni aparecen los sacerdotes, los curas, los monjas, ni tampoco las monjas, ni tampoco aparecen los papas. Aparecen los pastores, los evangelistas, los maestros, los apóstoles y otro que siempre se me escapa, pero el sacerdocio, eso no existe, porque el sacerdocio existía en Israel para recordarle, para enseñarle al pueblo que ellos tenían que arrepentirse de sus pecados y que cada año se tenía que repetir los mismos pecados, porque eso mismo pasa cuando la gente se confiesan con locura, que sí tienen que seguir cometiendo el mismo pecado porque un cura no puede perdonar pecado. La Biblia habla muy claro y dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y el único que derramó su sangre en la cruz fue Jesucristo el Señor. Por eso es que el que vea este video se va a dar cuenta que va y le confiesa el pecado a usted, principalmente que usted es el que dice que puede perdonar el pecado, entonces tiene que volver. ¿Por qué? Porque ese pecado no está perdonado. Eso es acumulando pecado encima de pecado. Porque cuando usted va y se confiesa delante de un hombre, usted está bajando de categoría a Dios. Usted le está diciendo a Dios, usted es un cualquiera. Porque la Biblia dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. El ser humano no vale nada si no fuera por la gracia de Dios. El ser humano no puede hacer nada por la gracia de Dios. Y todas esas cosas eran las que estaban incluidas en las 95 tesis de Martín Lutero, que después entonces se puso un poquito más agrio, unos 4 meses más adelante. Por ejemplo, las 95 tesis fueron en octubre y en abril de 1518 entonces se habló de las 40 paradojas en Heidelberg, ese pueblecito que no sé mucho. Entonces le estoy dando simplemente una introducción y estamos aclarando cositas, pero vamos a entrar de fondo en ese tema. Gloria a Dios. Vamos a seguir con usted, a ver. Gente en la iglesia que no hace las cosas bien. Y existía sacerdotes que no hacían las cosas bien. Martín Lutero era uno de esos. Y por eso... No, espérese. Los sacerdotes cumplen las órdenes de arriba. Las órdenes del Papa. Ok. Cuando hay violaciones, cuando hay pedofilia, por ejemplo, pederastas y cosas así, eso es algo personal. ¿Por qué? Porque no es bíblico el celibato. La Biblia habla muy claro que viene siendo de los eunucos. Eso era en la antigüedad, que se castraban la gente, los reyes, los que tenían dinero, lo castraban para asegurarse que ya usted sabe de muchas cosas, que ese no es el tema, pero tengo que aclarársela. Ahora, el Señor habla también que si usted nace de esa forma, como lo hay, es muy bajo el porcentaje, pero sí lo hay. Ahora, si usted nace así, entonces usted puede tener el don de contingencia o continencia, eso que no sé bien ese tema. Gracias a Dios que nunca le he prometido a ustedes cosas, pero me parece que es el don de continencia. Ok, entonces, usted puede hacerlo así, pero no por ley. Por eso es que usted ve el desastre que hay en esa institución. Vamos a seguir. Porque se salió, porque era uno de esos y comenzó a denunciar las cosas malas que había dentro de la iglesia. Martín Lutero, si él hubiese obedecido y si él hubiese querido ayudar a la iglesia, él nunca se hubiese puesto en contra de la iglesia. No, Padre Luis Toro. Lo primero fue que levantó. Fueron ustedes que lo excomulgaron, que ustedes fueron que lo echaron.
Ustedes fueron que lo echaron. Recuérdense que cuando Alberto de Maguncia, ese era el arzobispo que era el experto vendiendo la salvación, vendiendo la donosa salvación por el purgatorio, la indulgencia, que eso fue lo que venían sucediendo muchas cosas, pero eso fue lo que rebosó la copa. Ya cuando usted puede comprar la salvación, ya eso no tiene ni sentido. ¿Entiende? Entonces fueron ustedes que lo excomulgaron. Y dichoso fue el que tenga oído que escuche lo que dije o lo que quise decir. Hubiese sido humilde, pues en esa no me caso. Y ya. Pero no hubiese hecho daño a la iglesia. Pensó que iba a hacer bien. Lo que hizo fue dividir la iglesia. No me siga hablando del matrimonio, no me siga hablando, no, por ahí no se vaya, no me siga hablando. Léase las 95 tesis y léase lo que le estaba diciendo, lo de las 40 paradojas. Lo de las 40 paradojas, la disputación de Heidelberg que consiste en las 40 paradojas que presentó Martín Lutero. Le creyeron, no siguieron, porque siempre hay gente resentida contra la iglesia. Siempre hay. Dentro de la iglesia católica siempre hay uno que dice, a mí un cura me regañó y no le perdono ni aunque me esté muriendo. No. Hay gente que van a buscar a Dios y se dan cuenta de que las cosas son muy diferentes. La Biblia dice muy claro que no se le puede echar las perlas a los cerdos. ¿Usted me entiende? Entonces hay gente que es que los mandamientos son claros. Los mandamientos son claros. El asunto es que no se ha podido entender que nosotros nacemos muertos con el ADN de Satanás. Eso es lo que se llama la muerte espiritual, la muerte por maldición, por herencia que usted y yo traemos. Entonces, cuando la Biblia habla específicamente de la idolatría, ese es el primer pecado, pero viene directamente por no creer en la necesidad de nacer de nuevo, en la necesidad del bautismo. Entonces, comienza por la idolatría, entonces ahí continúa con el adulterio, con la fornicación, con la lascivia y todos esos asuntos sexuales, porque es que la persona está muerta espiritualmente. Y si viene alguien y dice, vengan conmigo los resentidos, dice, yo soy uno, me voy con usted. Y lo necesito para que hable mal de la iglesia, aquí estoy yo, de gratis. Claro. Porque siempre habrá alguien que dentro de la iglesia a usted lo trató mal. Siempre. Si a Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Igual que en las evangélicas, Padre Vittorio, es igual. Eso es porque las iglesias son un hospital de enfermos espirituales. Pero hay que crecer. La Biblia dice muy claro que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, practicar el pecado es hacer lo que la Biblia ordena que no se haga, violar la ley de Dios. Esa es la gran diferencia. El inocente lo trataron mal, lo mataron. Si se hicieron con el leño verde, ¿qué no harán con nosotros, el leño seco? Pero Martín Lutero no quería verdaderamente el bien de la iglesia. ¿Ustedes recuerdan que San Francisco de Asís quería el bien de la iglesia? Y San Francisco de Asís vio como Martín Lutero las cosas malas que estaban dentro de la iglesia. ¿Qué hizo? ¿Se salió? No. Comenzó a vivir el evangelio y transformó la iglesia. Martín Lutero dividió la iglesia. Porque la idea no era ayudar a la iglesia. La idea era destruir. Y Satanás le ayudó. Tan así que el día en que Martín Lutero decide ya poner todas las cosas en contra de la iglesia, fue el 31 de octubre, día de Satanás. El día de Satanás, 31 de octubre. Sí, el día de Satanás.
pero busque la historia. Busque también en sus, ¿cómo que le llaman a eso? En su santoral, porque ustedes celebran un santo. Ustedes celebran un santo también ese día. Y también celebran ese día como día de, bueno, ese dato no lo tengo, no puedo hablar, pero ese no es el punto. Fue que Martín Lutero se declaró totalmente en contra de la iglesia. Y los protestantes, el día de Satanás, celebran el día de ellos. Algo extraño, ¿verdad? Algo parecido. Pero es simplemente un error que cometió Martín Lutero de querer decir las cosas malas dentro de la iglesia. Y Martín Lutero se murió creyéndose el cuento que él había descubierto América. O el océano. ¿Qué? ¿Quién no? Ahora, Padre Luis Toro, vamos a olvidarnos de Martín Lutero y vámonos a la vida práctica. Por ejemplo, si usted lee la Biblia habla claramente de que todos nacemos siendo hijos de Satanás. Entonces, ¿por qué usted enseña eso? Acerca del purgatorio, que eso fue lo que Martín Lutero ya no aguantó más. ¿Dónde dice la Biblia acerca del purgatorio? Si nosotros nos vamos un poquito profundo, nos vamos a dar cuenta que Jesús es el hombre perfecto. Jesús viene a ocupar el pecado nuestro, viene a morir como un pecador. Lo primero que hace Jesús es que se bautiza a una edad de 30 años. Se ve claramente la señal que Dios le había dado a Juan el Bautista para que lo distinguiera, que después que se bautiza es que viene el Espíritu Santo representando el pecado del hombre. Ahí Jesús era el hombre pecador, el que nunca pecó, pero simbólicamente estaba enseñándonos a nosotros cómo es que nosotros tenemos que hacerlo, porque en la muerte, en el bautismo se participa en la muerte, sepultura y resurrección, como siempre se lo hemos dicho. El bautismo, dice la palabra de Dios, que somos sepultados juntamente con Él para muerte, para que así como Él resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, nosotros también andemos en una nueva vida. Ahora, presénteme usted la nueva vida de las personas que siguen su doctrina. Vamos a hacer un análisis y diga en qué yo he cambiado. Por ejemplo, mire, le voy a hablar claro. A la gente no le gusta que uno hable de estas cosas, al diablo no le gusta que hable de esas cosas, pero la Biblia dice que conviene que yo diga las cosas grandes que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Por ejemplo, yo vine a la iglesia, yo me crié en la iglesia católica. Yo iba a la iglesia católica con mi madre, que era directora, cantaba en el coro de la iglesia. Yo iba al Vía Crucis. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús mío, por aquel sudor copioso de sangre que sudaste en el huerto, ten piedad y misericordia de su alma. Jesucristo, por la vestidura sangrienta que con violencia desnudaron los sayones. Todas esas cosas yo las hacía. Y le voy a decir un acto que yo hacía. Cuando estábamos en la fila, venir y vamos flores, con flores a María. ¿Usted sabe lo que yo hacía? Que yo estaba enamorado. A mí no me da vergüenza decirlo, porque así es que nosotros nacemos. En la religión no hay cambio. No le estoy diciendo que las religiones, que todo el que va a la religión es malo, ni que los evangélicos somos buenos. Dentro de nosotros hay peores, pero el asunto es que hay leyes espirituales que hay que cumplirlas. Entonces, cuando usted iba a venir y vamos flores, yo recuerdo que yo le daba un papelito a alguien que no puedo decir su nombre por principio de hombre, y yo me ponía en el banco, esperaba que coincidiera que ella pasara, yo me ponía
me entraba, me ponía la mano, ella se ponía la mano atrás, yo le pasaba el papelito y ya usted sabe, de ahí para adelante no quiero decir. Y eso era en la iglesia, ¿entiende? En la iglesia San Isidro Labrador de mi campo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cuál es el cambio que nosotros hemos experimentado, o sea, que ha experimentado lo que siguen su doctrina, así como dice la palabra. Lo primero que es, el bautismo suyo no es válido, porque el bautismo es por decisión propia, como murió Jesucristo el Señor, por voluntad propia. Usted y yo tenemos que morir al pecado. Ese es el arrepentimiento. La sepultura es el bautismo, y la resurrección de la muerte espiritual es la nueva vida que nosotros vamos a vivir. Entonces, si usted va a cualquier lugar, usted le dice, ¿tú crees en Dios? Claro, le pregunta, ¿cree en Dios? Sí. Usted dice, ¿y de qué religión tú eres? Ah, yo soy católica. Pero está aquí y está allá. Y más claro todavía, cuando caen preso por todos esos delitos, por esas cosas que pasan, cuando está el adulterio y la fornicación, ¿de dónde son? Usted me pregunta. Entonces, ¿qué pasa cuando van a la cárcel? Que se convierten al evangelio, entonces vienen transformados. Vamos a llevar la cosa clara. ¿Sabe que dentro de la iglesia hay gente buena y gente mala? ¿Quién no lo sabe? Todos lo sabemos. ¿Quién no sabe que hay curas buenos y curas malos? ¿Quién no lo sabe? Y también, no lo sabemos, ustedes mismos lo saben. Y también hombres que se visten de pastores, se autodenominan pastores y son los representantes del diablo, haciéndole daño al evangelio. Pero como la Biblia habla claro de eso, que hay pastores y hay asalariados, les repito que cada quien va a dar su cuenta. Ahora, el casamiento es una ley interna de su institución que es algo antibíblico. Todos lo sabemos. Hay mujeres malas y mujeres buenas. Hay hombres buenos y hombres malos. Hay de todo. Hay trigo y hay cizalla dentro de la iglesia. Eso lo sabemos. Martín Lutero, novedoso, acaba de encontrar que había hombres malos dentro de la iglesia. Y por eso los protestantes andan con la misma mentalidad. No es que Martín Lutero veía hombres malos, eran reglas de juego. Reglas de juego, a dogmas establecidos. Eso es una doctrina dentro de su institución. Martín Lutero no salió a decir que habían hombres malos. Martín Lutero se levantó con la reforma. Primeramente lo propuso entre ustedes, porque Martín Lutero no salió corriendo ni a chismear. Martín Lutero lo propuso. Entonces, pues ahí, usted me entiende, no, vamos a ser más serios. Y dicen que ellos no tienen pecado, que ellos no conocen. ¿Quién le ha dicho eso a usted? El diablo se lo puede decir, que no tiene pecado. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Hay muchos evangélicos que dentro de las iglesias evangélicas que son peores que los católicos, porque los católicos están ciegos por la tradición y por lo que han aprendido. Pero hay evangélicos que están dentro de la iglesia que se han desviado y no han seguido el asunto como va. A los protestantes, para que ustedes se den cuenta que no es como ellos dicen. No. ¿Usted se da cuenta cómo usted titubea? ¿Cómo usted titubea? Dese cuenta. Utilicen la psicología, mi gente. Nosotros no estamos aquí para que... Mire, yo nunca le ando diciendo a usted que le dé like. Yo nunca le ando diciendo esto, ni que lo otro, ni que lo otro. Pero míralo como él titubea. Porque es que cuando tú hablas la verdad tiene una continuidad en el lenguaje corporal, en la expresión. No hay que estar pensando mucho. ¿Por qué? Porque que eso es así. Dicen que son santicos, pero cuando usted los conoce se da cuenta que no es así, que detrás hay algo que esconde. Ahí terminamos. Entonces,
ahí terminamos. Que decimos que somos santicos y que cuando nos conoce, bueno, pues nosotros, por ejemplo, yo tengo un pastor, mi pastor tiene 36 años en el mismo lugar. Vaya y recoja referencia. Pero no se olviden que estamos buscando detalles. Nosotros le vamos a traer cosas profundas. Recuerden, no se olvide de suscribirse al canal Millones de Almas para Cristo, porque aquí en Facebook lo borran. Así es que Dios le bendiga y shalom.